lágrimas. Alabado sea Dios. Dame lágrimas. Profeta Jeremías, gloria al Señor, capítulo 33, es un texto muy conocido, pero muy diciente para estos tiempos. Queremos una semana mayor de bendición. Tenemos que sumergirla en oración. Escúcheme, sumergirla en oración. Meternos en el secreto, hermano. Por eso esta noche levantaré grupos de intercesión, gloria al Señor. Yo creo que hoy el Señor no solamente, porque alguien dice, bueno, Dios habló, sí, amén, Dios, pero es que Dios lo confirma. Dios empieza a abrir y a dar libertad, que usted pueda darse cuenta que usted anhele yo no sé, lo rico, lo exquisito que es estar en la presencia de Dios. Usted sabe que se va la carga, se va la presión, se va el problema, se va la dificultad y viene solamente el anhelo de amar su gracia, de su presencia. Gloria al Señor. Jeremías 33, verso número 3, dice la palabra del Señor. Gloria al Señor. Clama a mí y yo te responderé y te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Que el Señor nos bendiga a través de su palabra. Puede tomar asiento. Gloria al Señor. ¿Por qué orar? El tema que voy a predicar es ¿por qué orar? ¿Por qué debo orar? ¿Por qué necesitamos orar? ¿Sabe por qué? Porque Dios lo manda. Y este texto de Jeremías me dice, clama a mí. Escúcheme, está diciendo clama. ¿Qué es clamar? Lo que estábamos haciendo. Que no es una oración común, sino es un clamor. Y cuando la persona o la iglesia clama, se percibe, se siente que es clamar. Gloria al Señor. Por eso, mis hermanos, debemos orar, necesitamos orar, porque Dios lo manda. Dios dice en su palabra, clama a mí. Dice, clama a mí. No dice clame a los ídolos, no dice clame al hombre, no dice clame al familiar, dice clama a mí. O sea, me estoy comprometiendo, solamente te quiero escuchar, pídeme a mí. Gloria al Señor. ¿Cuántos alaban al Señor? Yo quiero responderte, pero quiero escucharte. Quiero escuchar tu clamor, está diciendo, tu clamor. Por eso dice, habla, clama. Y yo creo, hermano, que de ahora en adelante los grupos, usted va no a orar por orar, usted va a clamar. Que realmente pueda sentir el clamor, que pueda sentirse allí el ambiente. Quizás allí está en la madrugada y no vas a poder levantar la voz, pero yo puedo clamar. Amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Y poder en un momento, yo no sé, hermano, quizás solamente me pasará a mí, porque pues no sé, pero yo casi siempre en mi oración, hermano, eso me toca irme, como dice, a la ducha. Es muy contado la vez que no, pues termino jugado y a veces me toca 2 camisetas. Alabado al Señor. Dirá, pero pastor, usted, pues no sé, pero es que uno tiene que entrar al clamor, hermano. Uno no puede orar allí y de pronto la cobija encima y no, hermano, usted se va a parar. ¿Sabe qué peor? Como si el enemigo le diera una golpiza y no va a orar. Y le voy a decir algo, al otro día será un día terrible. Pero cuando usted ora, cuando usted clama, hermano, no le estoy diciendo que ahora diga, pastor, no, yo le gané, fueron 3 camisetas. No, estoy hablando, amén, que cuando usted entra en el clamor, que cuando usted entra en la oración intensa, amén, allí, hermano, es una conexión, porque eso no es humano. El humano no somos capaces, hermano.
Se lo aseguro, usted se desgasta y dice, yo estoy como cansado. Pero cuando el Señor está de por medio, usted clama y empieza a orar y empieza a clamar y empieza a pedir. Y hay un mover espiritual y la presencia de Dios, oh gloria, se empieza a mover allí en su hogar, en su vida. Que lo insta a moverse allí, a reprender y a quebrantar. Y dice, oh Dios, esta oración está llegando. Y siente uno como el Espíritu de Dios viene y lo fortalece a uno, hermano, lo ayuda allí. Le da palabras para orar, para clamar, aleluya. Cuando no hay eso me desespero, se lo aseguro. Cuando yo empiezo a ver es que eso escasea, digo, Dios mío, ¿qué está pasando? Yo tengo que meterme otra vez, algo pasa, yo tengo que volver otra vez. Pero algunos no. Y algunos se dejan creer por mensajes que están lanzando muchos. Eso no hay que pedirle tanto, eso no hay que gritar tanto. Dios escucha, Dios oye, pero Él me dice que clamen. Cuidado con los mensajes, venga de donde vengan. No, hermano, vaya a la escritura que dice, vaya a la palabra, alabado sea el nombre de Jesús. Lo vimos el domingo, como Daniel en angustia clamaba, pedía en oración. Y lo dice, ¿sí o no? Y aún no había respuesta y volvía a pedirle al Señor. Y Dios oyó la oración, hermano. Entonces yo me tengo que inspirar primero en Jesucristo, en el Señor que nos da ejemplo, en los hombres, en las escrituras, hombres de Dios. Ahí me tengo y me da ejemplo de que así es. Que el hombre debe ser un hombre y una mujer de oración, amén, hermano. Que no puede quedarse solamente en levantar manos. No, que cuando usted en un momento se vea que la oración no sale, que como que unas palabras que no, que como que le da sueño, algo pasa, empiece a despertarse antes que el enemigo venga y te destruya. Es que pasa así. Si no, a veces en ejemplo de algunos que no saben ni orar, les da miedo que los pasen a una oración delante de otros. No porque no puedan orar, es que no oran. Dígale al que está al lado, no me distraiga, que Dios me está hablando. Dígale. Entonces, porque Dios lo manda. ¿Por qué orar? Porque Dios lo manda. ¿Por qué? Porque lo necesitamos. Nuestra vida tiene que ser una vida de oración, hermano. Tiene que ser una vida de clamor, una vida de búsqueda espiritual. Hermano, si tratamos de orar y vienen los ataques, ¿cómo será el que no ora? ¿Cuántos alaban al Señor? Pero hermano, qué bueno que usted pueda inspirarse y a la vez motivarse, hermano, a entrar en la oración. ¿Cuántos alaban al Señor? Entonces, ¿por qué oramos? Porque Dios lo manda, porque nosotros lo necesitamos. Yo quiero que vayamos por un momento a Mateo capítulo 26, Mateo 26. Les dije que no iba a ser extenso hasta donde yo diga nada más. Pero si Dios dice otra cosa, gloria al Señor. Mateo capítulo número 26, bendito sea el nombre de Jesús. Alaba al Señor, hermano, así no me siento que estoy solo. ¿Sabe qué, hermano? Le voy a decir de antemano algo. Estoy pidiéndole al Señor que las personas que ya en pocos días se van a bautizar sean hombres y guerreros de oración. Hombres y mujeres que sean, hermanos, de oración, de clamor. Que no tenga que uno estar empujándolo, sino que sean personas que se motiven, que tengan una vida de comunión. Yo le digo, hermano, yo le doy gracias al Señor. No, cierto, porque si hay algo en nosotros es por Dios, no por nosotros. Pero le doy gracias a Dios que las personas, desde el momento que me levanté, Dios me permitió personas guerreras de oración, de búsqueda, de vigilia, de clamor, hermano. Y me inspiré en ellos porque uno así es, hermano. Y yo decía, Señor, gracias. Y los pastores que Dios me permitió tener, personas de búsqueda, de guerreros, amén, de intensidad, de clamor, alabado sea el nombre del Señor. Amén. Que cuando se salía un ayuno o un retiro, era orar, era clamar. No era dormir, no era descansar, era clamar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Están asustados? ¿Por qué? Sí, y eso le permite a uno inspirarse y ver que sí se puede. Por eso uno se da cuenta cuando los usa Dios. Bueno, sí, amén. No es que se dependa de la oración, Dios lo hace, pero también Dios quiere personas sensibles. ¿Por qué usted está desanimado? ¿Por qué no está orando? Esta es la respuesta. ¿Por qué me pasa? ¿Por qué no ora? Porque está en lo natural. Por eso le pasa eso.
Si andaras en el Espíritu sería diferente. Viene el ataque, pero sabe que hay algo que te sostiene. Sencillo. Eso lo he aprendido. Cuando usted se sienta como desanimado, como tal, no tenga que, no busque, no grite, no, para ningún lado. Váyase al secreto y ore ahí, clame. No hay otra cosa, no hay más nada que hacer. Ahí está todo. Alabado sea el nombre del Señor. Mateo capítulo 26. Mire lo que dice allí el verso número 36 al 41. La palabra del Señor dice: entonces llegó Jesús con ellos a un lugar que se llamaba Getsemaní y dijo a sus discípulos: sentaos aquí entre tanto que voy allí. ¿Y qué? No, voy allí, me voy a comer unas paletas. Voy allí, voy a ver. No, ¿sabe qué dice? Y oro. ¿Quién le estaba diciendo? Jesús. ¿A quién? A sus discípulos. Porque él sabía que no siempre iba a estar con ellos. O sea que en el momento lo recordaran al maestro, lo recordaran como un hombre de oración, hasta el punto que Mateo 6 dice: los discípulos, Señor, enséñanos a orar. ¿Por qué le dijeron que sí? Porque lo veían orar y veían la eficacia. Entonces Dios, enséñame. Yo le digo: Señor, enséñame a orar. Enséñame a orar, Señor, porque yo quiero tener una vida de victoria. Yo quiero, Señor, tener una iglesia donde se mueva tu poder y tu gloria. Una iglesia que sea guerreros espirituales de oración, de búsqueda. Oh, enséñame a orar, Señor. Y allí dice que llegó a Getsemaní con sus discípulos, y tomando a Pedro y a los dos hijos de Zebedeo, comenzó a entristecerse y a angustiarse en gran manera. Entonces Jesús le dijo: mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad conmigo. Yo quiero decirle algo. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Estaba en angustia. Aquí es donde yo le quiero decir que uno tiene que aprender del Señor. Cuando usted se sienta en angustia, no corra para ningún lado. Busque a Dios. Mire qué hizo el Señor siendo el Hijo de Dios. ¿Sabe qué? Tomó a Pedro y le dijo a un lado. A los otros estaban allí. Y les dijo, ¿sí ve que no les dijo a todos? A los otros dijo: quédense aquí, voy a orar. Pero se llevó a Pedro y los hijos de Zebedeo allí. Amén. ¿Y qué les dijo? A ellos les expresó, los que estaban más cerca: mi alma está muy triste hasta la muerte. Y estaba en angustia. O sea que aquí yo puedo comprender. No es que venga en un momento, porque a veces, hermano, se lo voy a decir algo, son pocas las veces contadas. Es que las puedo contar con mis dedos. Cuando me le acerqué a un pastor para decir qué hacer. No, aprendí a depender de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Aprendí el secreto de la oración, allí a orar al Señor. Y le quiero decir, todavía nos estamos ejercitando, porque todavía hay que pelear. Ir a la oración. Nunca tuvieron que ir a mi casa a buscarme por qué no llega a la iglesia. Nunca, porque me acostumbré a congregarme. Para mí era un deleite, para mí no era carga. ¿Cuántos alaban al Señor, hermano? De mí no pueden decir: Joaquín no se congregó. No, me gustaba la iglesia, hasta el punto, a veces hasta días que no había culto, llegaba también. Alabado sea Dios. ¿Por qué? Desde el primer momento Dios me permitió colaborar en la iglesia, meterme en la iglesia, crecer en la iglesia, orar en las madrugadas en la iglesia, orar arrodillado en el altar, hermano. No le estoy diciendo que soy el mejor, sino que Dios me dio ese privilegio. Y cuando llegué de Venezuela aquí a Colombia, vuelve, Dios me permite, oh gloria a Dios, anhelar los atrios del Señor, postrarme en las madrugadas, orar allí al secreto y pedirle a Dios que ayuda. Nunca pueden decir, nunca, que me vieron llegar tarde a un culto. No, por tarde 6:30 estaba en el culto, por tarde. Pero la mayoría de veces 6:15 de la tarde. Porque para mí, yo sabía que ahí arrodillarse, oh gloria a Dios, postrarse al Señor,
Por eso le pedí al Señor siempre en mis labores y en mis trabajos. Siempre le decía, ayúdame. Y algo que me quitaba el tiempo lo cambiaba, porque sabe que Dios me daba otro. A pesar de momentos difíciles, porque ¿qué? Yo no quería dejar el momento de congregarme, de mi vida espiritual, de culto, porque yo había conocido al Dios vivo, hermano. Para mí era un deleite. A mí nunca tuvieron, que yo me acuerdo, nunca tuvieron que decir, ¿por qué no va a la iglesia? Nunca. Alabado sea el nombre de Jesús. Aprendí a ejercitarme en Dios y a depender de Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? Y entonces, hermano, que hasta el punto los primeros que me gané espiritualmente, nos íbamos a orar y aprendieron a clamar. ¿Por qué, hermano? Porque uno no puede dar de algo que no sabe. Uno da de lo que recibe de Dios. Por eso dice el Señor, da de gracia lo que recibiste de gracia. Yo sé que es ser músico ungido. Yo sé que es anhelar los atrios. Le voy a decir algo, hermano, no le voy a decir aquí más. Pero ¿sabe qué? Saber que cuando de pronto a veces en el grupo no marchaban las cosas, ¿sabe qué era llegar? 8:15 de la noche. Que permitieron llegar hasta 9 de la noche porque de pronto no podía pagar una carrera, pero sí podía pagar lo del pasaje del bus. Y entonces sabía que el último bus prácticamente 8:45 pasaba el día sábado. Era el último recorrido que pasaba allí de Café por la avenida. Y de ahí me estaba hasta las 3:30 y 4 de la mañana. Pidiéndole unción a Dios. Yo sé que es eso, pero ¿qué sucede? ¿Por qué les exijo? Es que ahora en adelante tiene que ser así. Músico tiene que ser ungido. ¿Sabe por qué? Porque si uno no está lleno, ¿qué va a dar? ¿Qué va a dar? Yo sé que es participar. Yo sé que es en un momento a veces parece cansón y parece como muy militar. Pero no, hermano, era que hace veces aquí aprendimos. Yo decía, amén. En un momento uno puede decir, estamos en el Señor por la gracia del Señor, pero también por hombres y mujeres que le exigieron a uno a buscar a Dios. A veces esa responsabilidad, y a veces como que parece gravoso y le exigen y lo preguntan. No, es Dios guardándolo y cuidándolo a uno y pastoreándolo, hermano. Uno sabía que en el mes podía faltar una vez al ayuno. Con 2 salía. Y para volver a entrar al grupo tocaba otra vez hacer el curso, que duraba entre 6 meses, 8 meses o 1 año, para volver a entrar al grupo. Uy, eso es muy duro, pero es que aprendimos. Entonces, ¿qué dice uno? No, yo no puedo botar esto. Me ha costado, por eso le digo, me ha costado. No podemos botarlo así. Y así aprende uno a valorar. Alabado sea Dios. Oiga, así no se acostumbra uno a estar saliendo ni entrando, no. Así se forma uno en una vida espiritual. Amén. Y si le digo, por la gracia de Dios, pero doy gracias a Dios por los pastores que Dios colocó para darme cobertura, que me enseñaron obediencia, responsabilidad y me exigieron también, hermano. Sí, así fue, hermano. ¿Por qué orar? Porque es que la oración es la vida del creyente. La vida del creyente es la vida del creyente. Y por eso, hermano, usted tiene que entender que usted ora porque lo necesita. Usted ora y yo oro porque debo orar. No hay otra. ¿Cuántos quieren ir al cielo? Debemos orar, hermano. Se lo digo. A veces hay momentos que usted de pronto debe levantarse, quizás no tiene, de pronto hay momentos que usted quiere que lleguen ya a las 9 para irse allá a la oración. Hay momentos que no quiere que llegue porque usted sabe que de antemano se empieza el cuerpo a indisponer. Estoy cansado, me siento como enfermo. Tóqueme, tóqueme. Estoy caliente, sí se ve que siento como gripa, como fiebre. Lógico, y no estoy diciendo. Hay que si le está caliente, vaya a orar. Cuando Dios me permitió colaborar, yo sabía que el momento que podía orar
era después de las 12 de la noche, 12:30, o levantarme 3:30, por tarde 4 de la mañana, para poder orar, porque si no, no podíamos orar. ¿Por qué? Porque era tanto la labor que se hacía. Y estaba usted sirviendo en la iglesia, pero usted puede morirse hasta en la misma iglesia si no ora. Usted puede ejercitarse en las labores de la iglesia, pero eso no le garantiza vida espiritual. ¿Cómo así, pastor? Claro que sí. Si usted no tiene vida personal de oración, usted puede estar ejercitándose, pero eso no es lo que usted busca. ¿Cuántos alaban al Señor? Y yo aprendí eso, y vi muchas personas colaborando conmigo que se descarriaron, estando dentro de la iglesia. ¿Cómo? Dentro de la iglesia. Ve, hermano, nosotros nos daban, me acuerdo, que nos daban aproximadamente 3-4 horas. Puede ir a la casa. Bueno, y ya uno a las 2 horas quería volverse a la iglesia. Que me acuerdo una vez, pero usted qué hace, váyase, ya a tal hora llega. Es que afuera ya uno no sentía el ambiente. Yo voy para la iglesia otra vez. ¿Cuántos alaban al Señor? Si me comprende, era tanto el ambiente espiritual, uno sabía que estaba en cobertura. Por eso le digo, mantenerse uno en la vida espiritual. Por eso le puedo decir con libertad, le puedo decir, hermano, es una bendición no salirse de los parámetros de la parte espiritual, del mover espiritual, reunirse con los espirituales. Oiga, ¿cuántos alaban al Señor? Reunirse con gente de oración, de clamor, que lo oíste a orar. Pero imagínense que usted se una con uno. ¿Eso para qué va el domingo en la tarde? ¿Eso para qué va? Eso no hay tanto culto. Señor, reprenda al diablo. Eso no viene de Dios nunca. Eso no viene de Dios nunca, hermano. Porque si usted, cuando usted se dé cuenta, termina por fuera. Habla Jehová. No, pastor, sigamos clamando. Estamos hablando la palabra, porque la palabra nos corrige. Aquí lo dice. Cuando estaba más en angustia, ¿qué dijo el Señor? No, Señor, ¿sabe qué? Necesito unos días de descanso para relajarme. ¿Qué? Se metió más en oración. Sabía que lo que venía era duro y sabía que tenía que orar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Se está sintiendo presionado? ¿Está muy desanimadito, mijo? ¡Ore! ¡Ore, que ahí está el secreto! No tienes que ponerse a comer más pan de lo que debe comer. Antes quítele un poquito a la comida y métase en ayuno y ore. Levante la mano y adore a Dios. Es que, pastor, usted supiera, estoy angustiado. ¡Ore! Tienes que orar. Mira, hermano, tanto aprendí que yo decía en un momento, me provocaba hablar con el pastor, pero ¿para qué? Me va a decir que ore. Y eso es lo que tengo. Pues sí, ore. Es que ahí es. Dígale al que está tome lo suyo, mijo. Muy desanimadito, ore. Dígale, dígale, dígale. Dígale, así que le duela, suéltesela. Dijo uno, no quería decírselo, pero escuche. Así es, hermano. Y entonces cuando usted en un momento se mueve en esa vida espiritual, usted ve resultados. Usted ve resultados. Amén. Uno depende de Dios. Pero yo le quiero decir, ahí se cumple. Yo amo a los que me aman y me hallan los que temprano me buscan. ¿Usted cree que Dios no va a honrarte? ¿Usted cree que Dios no va a respaldarte? ¿Usted cree que si usted va al secreto a hablar con Él todos los días, Él no lo conoce? Oh, llegó mi hijo otra vez, tengo que atenderlo. Oh, gloria a Dios. Oh, aleluya. Oh, Él no me viene a buscar solamente cuando me necesita. Él me viene a buscar porque me ama. Ama mi presencia, ama mi gracia, ama mi gloria. Quiere tener comunión conmigo. Aleluya. Cuando estés en angustia, vaya al secreto. Cuando estés tú con dolor y quizás que te ultrajan y te maltratan, ve y llórale a Dios. Dile, Señor, aquí estoy. Tú eres mi Padre. Aleluya.
Aquí el Señor me manifiesta y me enseña que cuando estuvo en angustia fue a orar, hermano. Cuando se dio cuenta que venía el momento difícil, cuando se dio cuenta que tenía que enfrentarse a la muerte, sabía que tenía que orar. Pero ¿qué hacen algunos de ustedes cuando están en problemas? ¿Qué pasa? Porque está desanimado el muchacho. ¿Qué pasa? ¿Qué toca hacerle? Toca buscarle una china para que lo levante la carne. ¿Por qué no está apto para tomar Santa Cena? ¿Por qué no puede tener comunión con Dios? ¿Por qué si se encuentra en crisis y dificultad, por qué no pide a Jehová ayuda? ¿Qué quiere? El mundo te está esperando, pero el Señor con los brazos abiertos también te dice: ven, que yo te quiero ayudar. Sumérgete en mí. ¿Estás débil? ¿Te sientes frágil? ¿Quieres ayuda? Pídemela a mí, clama. Clama a mí, que yo te quiero ayudar. Afuera nadie te va a ayudar. Y aquí me dice el Señor, cuando usted aprende la palabra es algo sencillo, está ahí. Cuando estuve en la mayor angustia, ¿qué pasó? Fue a orar. Y la Biblia me dice que él oraba hasta altas horas de la noche y aún al amanecer, porque decía que oraba en la vigilia de la noche. Oiga, se parece a nosotros. Acababa la vigilia y decía: vámonos, pero a hacer la obra. Nosotros nos venimos a dormir, ¿cierto? Porque necesitamos descanso. Pero ¿qué decía el Señor? Lleno del Espíritu, orando toda la noche. Vamos, ¿a dónde? Hay que predicar, hay que enseñar, hay que hablar la palabra, hay que orar por los enfermos. Y por eso los milagros de Dios venían. Mire, el mismo Hijo de Dios, siendo Hijo de Dios, sabía que tenía que tener comunión con su Padre. Cuanto más nosotros, hermanos. El Señor nos hablaba el domingo: busque a Dios. Yo le digo algo, está bien si hay momentos que Dios nos permite hablar con alguien y lloramos, pero en lugar de derramarle lágrimas a alguien que lo vea llorar ahí, ¿por qué no le llora a Dios? Esas lágrimas no se pierden. Dice la Biblia que las toma y las deposita en la redoma. Oiga, y las convierte en bendición. Levanta la mano y adora a Dios. Diga: Señor, ayúdame a ser un hombre de oración. Salmo 42, verso 1. Voy a aligerar porque ya el tiempo ha pasado, pero yo siento su gracia aquí, hermano. Qué bonito es sumergirse uno en la oración, amén. Salmo 42, el verso número 1. La palabra del Señor nos habla, hermano, de algo importante para nuestras vidas, sobre todo cuando estamos sedientos, cuando necesitamos, hermano, aliento espiritual. Alabado sea el nombre del Señor. ¿Me lo pueden leer allí? Ya, 42:1. Ahora sí, hermano. Miren lo que dice la palabra: como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así que ¿qué? Ora, clama por ti, oh Dios, el alma mía. O sea, diciendo, el ciervo brama cuando está buscando agua. Brama el ciervo por la sed, anhelando el agua. Y dice el salmista, él veía eso allí y trajo esa imagen y dijo: así como el ciervo brama por las corrientes de las aguas, así mi alma clama por ti, oh Dios. El alma mía clama por ti. Necesita mi alma comunión, clama. Sal de la oración rutinaria y clama. Porque hay que clamar. Porque debemos orar. Porque Satanás quiere destruirte. Porque Satanás quiere destruirnos. Porque Satanás quiere destruir los hogares.
Porque Satanás quiere destruirte tus hijos. Porque Satanás quiere destruirte tu familia. Por eso debemos orar. Nunca Dios nos va a poner a orar cuando ya no se puede hacer nada. Cuando Dios coloca el sentir, porque Él pone el querer como el hacer por su buena voluntad, Él nos coloca a clamar, es porque Él sabe. Nos está diciendo: adelántese, hijo, hija, iglesia, adelántese, porque el ataque viene. Pero vamos, sal a pelear, sal a la batalla. Vamos, hay que llenarse, porque viene el ataque. Oh, gloria al Señor. Fortalézcase. Por eso le digo, no me pregunte si quiere clamar. ¿Qué le va a decir a Dios hoy que formemos los grupos? Que no tenga que decirle, que más bien le diga: Dios mío, ¿a qué grupo me meto en ese grupo? Voy a clamar. Voy a clamar, porque mi alma necesita clamar. Porque lo necesitamos, porque lo debemos hacer. ¿Por qué, pastor? Porque Satanás quiere destruirnos. Efesios capítulo 6, verso 12 al 18. Yo le dije que no iba a ser muy extenso. Efesios capítulo 6. Bendito sea el nombre de Jesús. El verso 12 al 18, hermano. Lo sabemos, pero es bueno recordarlo porque a veces se nos olvida. Y es el Señor hablándonos. El 12 dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne, Efesios 6:12, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, iglesia, por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo, y habiendo acabado todo, está firmes. Firmes, pero cuando hemos batallado, firmes. Usted sabe, míreme por un momento. Usted sabe si su vida mengua. Que no permita que aquí viene el detector de mentiras. No, el Espíritu Santo está ahí. Usted y yo sabemos si hemos menguado en la oración. El Espíritu Santo sabe cuántas horas, qué comunión tiene con Dios. ¿Hace cuánto no tiene? Se lo digo, ¿cuántos de ustedes hoy hicimos un clamor, pero hace rato no lo tenían? ¿Cuántos alaban al Señor? Y en minutos lo que sucedió en usted y en mí, en minutos se revolucionó. Algo empezó a suceder, que usted empezó a tomar fuerzas y empezó a clamar. ¿Cuántos alaban al Señor? ¿Qué tal si lo empezamos a hacer ahora, unidos? Vamos a formar grupos de intercesión, vamos a entrar, ¿sabe qué? A clamar, lema, clamar. ¿Por qué? Porque el Señor necesita que nosotros clamemos. ¿Por qué? Porque lo debo hacer. ¿Por qué va a clamar, iglesia? Porque Satanás quiere destruirnos. Pero vamos a clamar, porque si clamamos, Él me responde. Él derriba el ataque del diablo. Él se interpone y no permite que el diablo me dañe, que no destruya la iglesia, que no destruya su hogar, que no destruya su vida. ¿Por qué? Porque hay un cerco de clamor alrededor tuyo. Aleluya. Por eso debemos clamar, porque Satanás quiere destruirnos. Primera de Pedro 5:8. Capítulo 5 de Primera de Pedro, verso 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Sobrios y velad. Sobriedad.
no ebrios por el pecado, ni por las influencias, o sea, acuerdos, sobrios. Nos estamos dando cuenta de todo. No puede dejar que eso pase. No puede tomarlo esto como pagándolo con una risita, como creyendo, no. Tómelo muy en serio, que Dios te está hablando a ti, te me está hablando a mí. Dios nos está hablando a todos. Dios nos está hablando a cada uno. Tómelo personal. Dios me está hablando a mí. Me dice, sé sobrio y velá. ¿Por qué? Porque Satanás quiere destruirte. Porque Satanás quiere destruirnos. Pero el Espíritu del Señor ha dado una alerta. Clama a mí, yo te responderé. Clamen, entren en clamor, entren en búsqueda, únanse en oración, clamen. Hay que orar, hay que pedir, hay que buscar, hay que derramar el alma, hay que orar, hay que llorar en la presencia de Dios. ¿Por qué debemos orar? ¿Por qué orar? Porque si oramos, cuando atravesemos la prueba, por muy dura que sea, la oración nos conforta. Hay momentos de batallas en estos 25 años y yo he visto cómo el Señor me ayuda. A veces el ataque es tan duro que se siente uno frágil, pero siente uno que el Señor lo envuelve y lo protege. La oración lo conforta, alabado sea el nombre del Señor. El Espíritu de Dios desciende y te ayuda y te habla. No temas, yo te ayudo. No temas, yo estoy contigo. No temas, yo te fortalezco. No temas, esto es pasajero, viene algo grande. Alabado sea Dios. ¿Cuántos alaban al Señor? La oración, la oración. Pero si usted empieza para un lado, para otro, usted se desubica. Pero si usted va a la oración, aquel que revela. Yo no necesito un conclave para que Dios me oiga. Yo necesito solamente doblar mis rodillas y decir, Padre, en el nombre de Jesús. Y de una vez la oración toca el trono de Dios. La puerta se abre. La llave se abre. La puerta de la bendición. La llave es la oración. ¿Usted sabe qué significa conclave? Bajo llave. Pero yo, en el nombre de Jesús, con la llave de la oración, en el nombre de Jesús, se abre toda puerta y las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia del Señor. El que pide recibe, el que busca halla, el que toca se le abrirá. La llave de la victoria es la oración en el nombre de Jesús. Primera de Pedro, el verso 7. ¿Qué dice? Echando toda vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. ¿Usted sabe qué es esa ansiedad? ¿Sí sabe? ¿Cuántos la han experimentado? Eso es horrible. Esa incertidumbre. Cree que todo se le va a venir encima, cree que todo se va a destruir. Y esa presión y ese peso aquí, echando toda vuestra ansiedad. ¿Usted sabe a dónde? Vaya al secreto, ore. Aquí está mi vida, que a veces no es fácil. Me empieza a orar. Uy, no, ese peso. ¿Cuántos lo han sentido? Eso es duro, eso es horrible. Pero sabe que no se pare de ahí hasta que tenga respuesta. Y ve como el Señor se lleva la carga. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. La ansiedad sobre Él, que Él tiene cuidado de vosotros. Dígale al que está al lado, no se vaya a dormir en lo más bueno. Ya voy terminando. En el nombre de Jesús, póngase en pie. Salmo capítulo 91, verso 1 para terminar.
Salmo capítulo número 91. Usted sabe que ahora sí es en el nombre de Jesús en serio. Salmo 91. Yo quiero que lo leamos todos. ¿Sabe? Le quiero decir algo que nosotros sí podemos decir. Que el Dios de este salmo sí es el nuestro. Y que eso sí se cumple. Yo no le estoy diciendo que ahora en la noche llegue y abra el Salmo 91. Le estoy diciendo, vamos a leer el Salmo 91, el verso 1 nada más. ¿Sí sabe que yo me lo sé de memoria? Fue con lo único que podía orar. Y nunca pensé que ese salmo me iba a ayudar. La diferencia era que antes lo repetía para cosas que no eran. Pero el día que sí me convertí a Cristo, que llegué a esa casa, que me bombardearon, que me tumbaron la puerta, lo único que, Señor, yo no sé qué orar. Y lo único que venía era el Salmo 91 y empecé a repetirlo, pero como nunca antes. Claro, es que ahora sí se hizo realidad. Sí, se tumbaron la puerta. No sé esos demonios si se metieron o no se metieron. Yo me quedé dormido, no sé qué pasó. Lo único que sé es que cuando me levanté, habían unos en el baño, unos en la cocina, y le veía esas caras tan demacradas, demonios. Y yo decía, Dios mío, así yo me veía. ¿Cuándo fue? Un 10 de septiembre de 1987. Llegué a la casa, al apartamento que teníamos alquilado, donde había rumba. Llegué a las 10 de la noche. Y me dijeron, uy, llegó, lo estábamos esperando. Y yo llegué con una Biblia y me paré en todo el centro de la sala y dije, soy evangélico. Como siempre, usted con la broma, ¿no? El que con la recoche, como así. Y uno me empole, no, soy evangélico. Y me acuerdo que uno dijo, déjenlo quieto, que yo lo veo a él diferente. Y después entendí que el que dijo eso y trató de evitar de que me hicieran daño en ese momento, era descarriado. Yo no sabía. No se metan con él. Y yo me paré, porque es que, hermano, el cristiano no se debe avergonzar. Me paré el mismo día que compré mi Biblia, el mismo día, ahí me paré en toda la sala, en plena rumba, y dije, soy evangélico. Y me metí al cuarto. Y ese salmo, cuando me trataron de tumbar la puerta, que puse el colchón grandísimo que tenía contra la puerta solo, y me postré allí y empecé a decir, el que habita. Empecé con estas palabras que empieza este salmo. ¿Lo pueden decir? Verso 1, nada más el 1. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias. Tú sabes que un día lo hice postrando mis rodillas. No sabía orar, pero algo pasó esa noche, aleluya. Te había conocido. Y ahora sí ese salmo era realidad en mi vida. Me protegiste, me guardaste. Me hiciste nueva criatura. Y Señor, y saber que fue mi primera oración, postrado allí pidiendo que me ayudara, que no quería volver atrás. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Oh, tú eres grande, Señor, tú eres fiel. Y aquí hay una iglesia que va a entrar en clamor, que va a entrar en intercesión, que tú nos has dicho hoy, clama. Clama a mí que yo te voy a responder en el nombre de Jesús. Gracias, Señor. Amén, Señor. Y amén. ¿Cuántos alaban al Señor? Es hermosa la palabra, amén, hermano. Vamos, hermano, vamos a unirnos por grupos. Yo le digo, hermano, esto es personal. Y yo quiero que arme sus grupos para clamar. Porque yo voy a clamar. Allá usted si no clama.
Pero ya creo que Dios nos ha hablado hoy. Salga de la oración normal, si es que la estaba haciendo, pero entre a clamar.